Ya se está grabando. Bueno, nuevamente gracias, Edita, por la oración. Recuerden, chicas, que siempre se los repito, se los vuelvo a repetir, tenemos que orar antes de estudiar la palabra para que el Espíritu Santo nos hable. Primero que nada, para que a mí también el Espíritu Santo me use y sea Él y no yo, ¿verdad? Hablando. Y para que nos abra los corazones y el entendimiento para poder aprender su palabra, poder escudriñarla, poder entenderla, que traiga revelación y que traiga vida a nosotros, ¿ok? Así que gracias, Edita, nuevamente por la oración. Así que bueno, chicas, tiene tiempo que no nos conectábamos, como les decía, a las que entraron un poquito temprano. Hoy vamos a estudiar el capítulo 7 de Génesis. Ok, voy a hacer un poquito de recapitulación porque tenemos tanto tiempo que no nos conectamos que probablemente se nos ha olvidado un poco para pues volver otra vez a cachar el hilo donde estábamos. Si se recuerdan, estamos viendo la vida de Noé, estamos estudiando todo lo que tiene que ver con el arca de Noé. Si ustedes se recuerdan, aprendimos en las clases pasadas que todo el Antiguo Testamento, y esto es importante, lo vuelvo a repetir, es importante que lo aprendan, todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Todas las historias que aprendemos, los personajes, las situaciones, siempre va a haber algo que nos va a llevar a quién, al Mesías, a nuestro Salvador. En este caso, que estamos estudiando la vida de Noé, la última clase aprendimos lo que es la tipología bíblica o la simbología también que le llaman. Y aprendimos los tipos que hay en la Biblia. En este caso aprendimos que el arca de Noé, ¿se acuerdan? Les expliqué que era tipología. Hola, Vale, va entrando Vale, Hola. bendiciones. Les expliqué que el arca era tipología de Cristo, el arca era tipología de salvación, ¿se recuerdan? Les expliqué también lo de la ventana del arca que Dios le mandó a Noé construir, que es la luz. ¿Quién es nuestra luz? Jesucristo es nuestra luz. Les expliqué también lo de la puerta que mandó poner Dios con Noé en el arca. También les mostré el versículo donde Jesucristo dice con sus propias palabras, yo soy la puerta. ¿Recuerdan? Entonces, vamos a continuar con el capítulo 7 que habla mucho, chicas, de lo que ya hemos estudiado, pero con un poquito más de detalles. Entonces, nos vamos a parar a resaltar los detalles de las cosas que no hemos estudiado en las clases anteriores. Si se han dado cuenta, esta es la tercera clase que tenemos todavía del Arca de Noé, ¿verdad? Y la próxima clase, en el 8 vamos a seguir continuando todavía con el arca de Noé. Así que bueno, vamos a leer, como siempre, voy a leer primero todo el versículo, perdón, todo el capítulo 7 y después lo vamos a ir desmenuzando como siempre. Para mi lady que es nueva, le dejo saber, te dejo saber, mi lady, que el método que estudiamos la Biblia se llama método inductivo. A ver, aquí a las estudiantes de la Biblia, ¿en qué consiste el método inductivo? ¿Quién se atreve? ¿Quién es la valiente que le explica a mi lady cuáles son las tres partes que consta el método inductivo, que es el que estamos estudiando la palabra? A ver, una valiente que se acuerde de buena memoria. ¿Quién dice yo? ¿Vale? ¿Gaby? ¿Pau? ¿Nelita? Observación, observación y aplicación, me acuerdo. Ok, observación, interpretación y aplicación, ¿ok? Son tres partes en las que consta el método inductivo, ¿ok? Y este método inductivo se puede utilizar en cualquier lectura, ya sea libro por libro, ya sea si queremos leer solo a las mujeres de la Biblia, si queremos leer la palabra acerca de solamente un tema como el perdón, la salvación, angiología, lo que sea que queramos estudiar en la palabra, los profetas mayores, los profetas menores, la vida del rey David. Este, siempre se puede utilizar el método inductivo que consta de esas tres partes que ya Gaby dijo: observación, interpretación y aplicación. Primero observamos en la palabra todo lo que encontramos ahí, los tesoros, lo que nos está diciendo, los que nos mostrando el Espíritu Santo. Después lo interpretamos, la interpretación que el Espíritu Santo nos da, y al final lo aplicamos a nuestra vida, ¿ok? Pues bueno, vamos a empezar ya, chicas. Capítulo 7, todos en el capítulo 7.
Empiezo. El Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros, solo un macho y una hembra. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo para conservar su especie sobre la tierra, porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras para salvarse de las aguas del diluvio. De los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que se arrastran por el suelo, entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda la clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca de Noé parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano. Pereció todo ser humano que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca, y la tierra quedó inundada 150 días. Amén. Ahí nos vamos a quedar y ahora sí lo vamos a explicar, a desmenuzar y a ver qué observamos, qué interpretamos y qué nos podemos aplicar, chicas. Como les dije, ya varias cosas las habíamos estudiado en las clases pasadas, solo vamos a resaltar lo más relevante que es importante mencionar, que no se mencionó en las clases pasadas. Si empezamos desde el versículo 1, vemos aquí que el Señor dice, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Si se acuerdan que estudiamos que en ese momento la tierra estaba llena de violencia, estaban todos viviendo una vida de pecado, crímenes, había demasiado
pecado, ¿se acuerdan se me fue la palabra, eh, el que fue, se me fue, chicas, se me fue, este, mm, la descendencia de Caín que estudiamos, que fue, eh, alguien que me recuerde la palabra de cuando tienen, el que tenía dos mujeres, que se Lamec, jactaba. Bígamo, se me fue la palabra. Había mucha Lamec. bigamia, poligamia, había pecado sexual, se me fue la palabra bigamia. ¿Se acuerdan que la tierra estaba totalmente en un caos total, lleno de pecado? Y por eso fue que Dios decidió destruir la tierra y encontró a Noé justo delante de él. Entonces aquí en el capítulo 7 lo volvemos a ver lo que ya el Señor había dicho, que Noé encontró favor y gracia delante de Dios porque él era un hombre justo, íntegro. Él fue el único que encontró, ¿ok? Ahora, en el versículo 2 vemos de todos los animales puros, eso es importante que aprendamos, chicas, de todos los animales puros, miren lo que les dice Dios, lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros solo un macho y una hembra. Y luego le dice también, lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo para conservar su especie sobre la tierra. Ok, ustedes se acuerdan que la última clase que estudiamos el capítulo 6 específicamente en el versículo 19, y si quieren se pueden regresar un poquito, en el capítulo 6, versículo 19, dice que Dios le dijo a Noé que entrara dentro del arca una pareja de cada animal, una hembra y un macho, y acá dice, de todos los animales puros, lleva 7 machos y 7 hembras. Eso es lo que aquí pudiéramos observar como, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por fin, o le dijo que llevara 2 o le dijo que llevara 7. Bueno, en efecto, les dijo que llevara 2 de cada uno, pero aquí en específico le está dando la instrucción que de los animales puros llevará 7. Solo de los impuros llevará 2. ¿Por qué llevar 7? Vamos a explicar cuáles son los animales puros e impuros y por qué llevar 7. Porque después lo vamos a leer en la próxima clase, creo que esto está en el capítulo 8, cuando ya bajan las aguas, cuando ya acaba la tormenta y el diluvio y todo, que ya ellos salen a tierra ya seca, Noé va a darle a Dios un sacrificio, un holocausto en acción de gracias porque los salvó, porque los libró, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso aquí Dios le está diciendo a Noé que de los animales puros lleve 7. No es que la Biblia se contradiga, que porque en el 6 dice que macho y hembra y acá dice, no, simple y llanamente acá está especificando macho y hembra, pero de los puros y de los puros lleva 7 que después se van a utilizar para la ofrenda y para la adoración que él iba a darle a Dios. Si no hubiera llevado 7 y hubiera llevado solo 2, Noé, pues se iban a extinguir. Esa especie de animales se iba a extinguir y la única manera para que no se extinguieran era que llevara más extras, ¿verdad? Por decirlo así. Ahora, ¿qué podemos observar también ahí? Pues que Dios está hablando de animales puros y que está hablando de animales impuros. ¿Cuáles son los animales puros y cuáles son los animales impuros? Eso lo vamos a ver más a profundidad, chicas, en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio, ¿ok? Cuando Dios les da a los israelitas cuáles son los animales puros e impuros. Pero obviamente aquí, por nuestra lógica, Noé ya sabía. Acuérdense que ellos tenían comunión con Dios. Entonces ya él sabía cuáles eran los impuros y cuáles eran los puros porque Dios ya se los había dicho, ya se los había revelado. Ahora, solamente voy a darle unas pinceladas, porque les digo, eso lo vamos a estudiar más adelante y con explicación y todo cuando leamos Levítico y Deuteronomio, pero nada más por conocimiento general desde ahora, que sepan que los animales puros son los animales comestibles y los animales impuros son los no comestibles. Las que quieran anotar, ¿verdad? O si se quieren esperar a que estudiemos a fondo el Levítico y Deuteronomio,
Los animales puros son los animales rumiantes, los que tienen pezuña partida, como las vacas, las ovejas, las cabras, ¿ok? Y también dentro de los peces o los animales con aletas y escamas, que son los pescados, son considerados animales puros. Los impuros son los no comestibles y vienen a ser los animales que no rumean, o sea, que no tienen pezuña partida, como los cerdos, los camellos. Por eso es que los judíos hasta hoy en día no comen cerdo porque lo consideran como un animal impuro, ¿verdad? Que ya después vamos a explicar todo acerca de por qué Jesucristo, ¿verdad? Santificó y vamos a ir a los versículos donde él ya santificó la comida y nosotros podemos comer, ¿verdad? Cerdo, podemos comer mariscos, porque otro de los animales impuros también son los que no tienen aletas o no tienen escamas, como los crustáceos, que vienen siendo los mariscos, ¿verdad? El pulpo, el camarón y todos los crustáceos. Y algunas aves son impuras, las aves son puras, pero algunas aves son impuras como por ejemplo el águila, que no la podemos comer, buitres, halcones, ¿verdad? Y los insectos voladores, esos son considerados, pero como les digo, es solo una pincelada que les estoy dando para poder entender por qué Dios le dijo aquí a Noé acerca de llevar 7 de los animales puros y 7 de los animales, perdón, y 2 de los animales impuros, porque esos pues no los iban a sacrificar, ¿verdad? Así que continuemos entonces, chicas. Eso es lo que pudiéramos observar aquí. Vamos a ver el 4. El versículo 4 dice, porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. ¿Qué podemos observar? Que aquí Dios le dice a Noé que en 7 días, o sea, Noé construyó el arca y no es que como que ya móntense y ya voy a mandar el agua y no, tienen que esperar todavía 7 días, ¿ok? Después de la construcción. Y Dios le dice también que va a mandar lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Pregunta, ¿por qué 7 días? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 15? ¿Por qué 40 días y 40 noches? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 55? ¿Por qué no 68? ¿Por qué no 4? ¿Verdad? Bueno, pues aquí, chicas, es importante que expliquemos acerca de lo que es la numerología bíblica, ¿ok? La Biblia usa números para enseñarnos una verdad espiritual. ¿Ok? Necesito que aprendan eso es importante. La Biblia usa números para que podamos, para enseñarnos o que para que podamos entender una verdad espiritual. ¿Ok? El tema es este. A veces la gente le atribuye como demasiada importancia a la numerología bíblica y empieza a tratar de encontrarle como un significado especial detrás de cada número en la Biblia y empieza como a buscar códigos y números de la suerte, boletos para sacarnos la lotería, y empiezan a darle una cantidad de atención a la numerología bíblica en temas como de adivinación, esoterismo, y eso es lo que no está bien, ¿verdad? Entonces es importante que hoy aprendamos que la numerología bíblica es importante, sí, es importante que aprendamos numerología bíblica, sí. Lo que no debemos hacer es desenfocarnos para qué existe la numerología bíblica. Y pues la numerología bíblica es el estudio de los números en la Biblia para que Dios nos muestre o nos dé una interpretación de algo que nos quiere enseñar, ¿verdad? Claro que es importante que aprendamos numerología bíblica, porque así vamos a poder interpretar las escrituras y vamos a poder entender lo que Dios hace, más no irnos por el lado ese equivocado que ya les dije, ¿ok? Entonces, sabiendo que la numerología bíblica es importante y que los números tienen significado en la palabra, dos de los números más comúnmente repetidos en la Biblia son precisamente el 7 y el 40. ¿Ok? Esos son los dos números. Hay muchos números, ¿verdad? Que tienen significado. ¿Ok?
Las que quieran apuntar, las que apuntan cuando están estudiando la palabra. El número 7 tiene un significado. El número 7 significa culminación o significa perfección. ¿Ok? Les voy a dar dos versículos que de tarea, ya saben, es siempre buscarlos. Solo se los voy a dar, búsquenlos las que quieran profundizar. Estos dos versículos hablan más acerca del número 7, ¿ok? Y aquí lo van a poder ver como lo que significa, que es culminación o perfección. Apúntenle el versículo, chicas, es Génesis, bueno, obviamente este que estamos leyendo, Génesis 7:2-4, que aquí está, ¿verdad? Diciendo que porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra, ¿ok? Y el otro versículo está en Apocalipsis 1:20. De tarea, busquen el de Apocalipsis 1:20, ¿ok? Entonces, aquí el motivo por el cual Dios le dijo a Noé dentro de 7 días es porque el 7 tiene significado, como les dije. Culminación, ¿culminación de qué? De la construcción del arca. Perfección, ¿perfección de qué? Perfección del arca. Todo estaba planeado, todo estaba perfecto, porque como les expliqué la clase pasada, el arca de Noé es el tipo o es simbología de salvación, porque dentro de un mundo lleno de pecado, Dios decidió salvar a una familia, Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa, salvarlos y ellos fueron los únicos que se salvaron junto con los animalitos y para las que ya han leído lo que continúa, ¿verdad? En el Génesis, sabemos que ellos son los que volvieron a procrear esta tierra o esta humanidad, porque no había quedado absoluta o no quedó absolutamente nadie. Y eso lo vamos a estudiar después. Entonces, a menudo también este número 7 se le llama el número de Dios, ¿ok? ¿Por qué se le llama el número de Dios también al 7? Pues porque ¿quién es el único que es totalmente perfecto? Si el número significa perfección, ¿quién es el único perfecto? Dios, ¿verdad? Eso lo pueden encontrar, les voy a dar 3 versículos también de tarea, apúntenlos. Todos están en Apocalipsis. Apocalipsis 4:5, Apocalipsis 5:1 y Apocalipsis 5:6, donde van a ustedes a ver la similitud y la relación de Dios como un Dios perfecto que tiene que ver con el número 7. ¿Ok? Ahora, el número 40, vamos a ver qué es lo que representa o a qué se le asocia el número 40, porque ahora estamos viendo también que dice que mandó lluvia a la tierra durante 40 días y 40 noches. ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 35? ¿Por qué no 60? 40. Porque el número 40 se asocia, o el significado del número 40 es prueba y purificación. Pues claro, porque cuando uno es probado, uno es purificado también, ¿cierto? Entonces, y sobre todo, esto se asocia con la prueba y con la purificación, el número 40, pero sobre todo antes de entrar en algo nuevo o en algo significativo, ¿ok? Y los ejemplos que les puedo dar de esto es en el tiempo de Moisés. Ustedes se acuerdan, a las que han estudiado la escritura, cuando Dios le dice a Moisés que se vaya al monte Sinaí porque le va a dar las tablas de la ley o los 10 mandamientos. Eso está en Éxodo 24, para la que quiera profundizar, todo el capítulo de Éxodo 24, ahí habla de cuando Dios lo manda a ir allá al monte Sinaí, donde le va a dar las tablas de la ley. ¿Cuánto tiempo se va Noé? 40 días. ¿Sí ven? 40 días. Ok, otro ejemplo que les pudiera dar. Cuando los espías viajan a Canaán, las que han leído la historia de cuando los espías, Josué y todos ellos van a Canaán a ver, eso está en Números, chicas, apúntenlo, también de tarea. Números 13:25 para la que quiera leer la historia y vea que en efecto los espías estuvieron 40 días en Canaán, ¿ok? Números 13:25, apúntenlo. Entonces, ahí está otro ejemplo, el de los espías que viajan a Canaán.
El tiempo que Israel estuvo en el desierto, para las que han estudiado también o han leído, ¿cuánto tiempo estuvieron los israelitas en el desierto después de que Moisés los sacó de Egipto? 40, pero acá no fueron días, acá fueron ¿qué? Años. ¿Sí ven? 40, 40, 40, 40, se repite el 40. Las que quieran comprobar eso, de que los israelitas estuvieron 40 años en el desierto, eso está en Números 14:33, apúntenlo, Números 14:33. También está en Números 32:13. Ahí van a ver cómo la escritura dice que fueron 40 años. Ok. Y uno de los más grandes y más significativos ejemplos que les pudiera dar en la palabra es la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor se fue a orar al desierto, que fue tentado por Satanás? ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor en el desierto? En ayuno y oración. 40 días. ¿Sí ven? 40, 40, 40, 40. Entonces, en numerología bíblica, el 40 tiene el significado de prueba y purificación. Y como les digo, sobre todo antes de entrar a algo nuevo o significativo. Y así, la que tenga interés en estudiar numerología bíblica, para poder entender más la palabra, no para que anden yendo a que les digan los números de la suerte. Ustedes saben que Dios aborrece eso. Si usted quiere saber la verdad, si usted quiere saber su futuro, si usted quiere saber la profecía que Dios tiene para usted, si usted quiere saber la voluntad de Dios en su vida, miren, aquí está en esto, en la palabra. Aquí está toda la profecía, aquí está toda la voluntad de Dios para usted, ¿ok? Así que no tenemos que andar yendo allá que charlatanes nos andan diciendo números de nada, pues de más que eso el Señor lo aborrece. Entonces, estudiamos numerología bíblica para poder interpretar las escrituras y para poder aprender más, obviamente, del Señor. Así que la que quiera estudiar más, pues hay un montón de información en Internet, ¿ok? Continuemos Dale, entonces. disculpa, ¿me puedes Dígame. repetir el versículo de Jesús fue tentado 40 días? ¿Cuánto me tiempo? Marcos 1:13. Gracias, gracias. Marcos 1:13, ¿ok? Continuemos entonces, chicas. Ahora pasamos al 5. Vamos a leerlo del 5 al 9, ¿ok? Porque aquí es ya cuando Noé sigue las instrucciones de lo que ya Dios le dijo, ¿verdad? Del 5 al 9 vamos a leer. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Él fue obediente. Tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras para salvarse de las aguas del diluvio. De los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que se arrastran por el suelo, entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Aquí realmente lo que está haciendo es, Noé está siguiendo las instrucciones de lo que ya Dios le había dicho, ¿ok? No hay como mucho que podamos observar aquí. Lo único que pudiéramos observar aquí es que Noé tenía 600 años de edad. De aquí es donde también se pegan varios teólogos y eruditos en la palabra para darse una idea de cuánto tiempo más o menos fue que duró eh, el tiempo en que Noé construyó el arca. ¿Se acuerdan que les dije que ellos estiman entre 100 y 120 años fue lo que Noé tardó en construir el arca? Si se acuerdan, creo que eso está en el 5. Sí, en el capítulo 5:32 dice que Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de sus hijos Sem, Cam y Jafet. Y hay otro versículo en el capítulo 6. ¿Se acuerdan cuando Dios dice que no contenderá su espíritu con el hombre? 120 años que se los expliqué. Entonces, más o menos por ahí es que ellos se dan una idea. Nadie sabe a ciencia cierta, pero ellos se dan una idea que entre 100 y 120 años es lo que aproximadamente Noé tardó en construir esa arca, ¿ok? Y aquí vemos, pudiéramos corroborar aquí, ¿verdad? Que ya aquí ya él tenía 600, imagínense. Continuemos ahora, leamos del 10 al 12. Vamos al 10. Al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Aquí ya pasaron los 7 días y las aguas empezaron a caer. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas de los cielos.
40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Aquí lo que pudiéramos observar, chicas, es que nos da un dato específico de cuándo pasaron esos 7 días que Dios le dijo a Noé que ya iba a mandar el agua o el diluvio. Y él ya tenía, ¿verdad? Dice aquí que tenía 600 años precisamente en el día 17 del mes segundo, ¿ok? Ahí se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas de los cielos, ¿ok? ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiamos el Génesis 1? Eso está específicamente en el Génesis 1:7. Si quieren, nos podemos devolver, al fin que no es mucho no hay mucho que buscar. Devuélvanse al Génesis 1. Son unas cuantas paginitas, si apenas vamos en el 6, no nos vamos a demorar mucho. Génesis 1, devuélvanse unas cuantas paginitas. Génesis 1:7. Miren lo que dice Génesis 1:7, a ver si se acuerdan cuando lo estudiamos. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Si se acuerdan que cuando estudiamos el Génesis 1, ¿verdad? Estudiamos que la tierra estaba cubierta de tinieblas, que el Espíritu de Dios, ¿se acuerdan? En el versículo 1 del capítulo 1, el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas y después Dios aquí en el 7 separa esas aguas, las separa, las aguas de arriba de las aguas de abajo. ¿Se acuerdan que se los expliqué? Las aguas de abajo obviamente vinieron a ser los mares que Dios creó y las aguas de arriba les expliqué también que es un manto de agua en la parte superior de la atmósfera de la tierra, ¿ok? Que eso se quedó ahí desde la creación, cuando Dios separó. Porque acuérdense, hasta este momento no había llovido nunca en la tierra. No hemos visto ningún capítulo, ningún versículo en los 6 anteriores que hemos estudiado donde diga que cayeron gotitas, que llovió. No había. Por eso es que era como tan increíble a todos los contemporáneos de Noé, a toda la gente que vivía en esa época, poder creerle a Noé que iba a venir un diluvio, porque nunca había caído agua del cielo, nunca había llovido. Entonces, eso era como imposible para ellos de creer. Sin embargo, Noé creyó. Eso es fe. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que después del día 7, tal cual como Dios lo dijo, Él mismo hizo que ese manto de agua, ¿verdad?, que estaba sobre la superficie de la tierra, obviamente, cayera. Por eso es que dice que las compuertas, se abrieron las compuertas del cielo y obviamente empezó a llover. Y no solamente eso, sino que también dice que se reventaron las fuentes del mar profundo, ¿ok? Eso quiere decir que no solamente cayó agua como por arriba, sino también por debajo. Todos los mares, ¿verdad? Se desbocaron, salió todo el agua y eso fue lo que causó toda la inundación universal que hubo en esa época. ¿Ok? Eso sería lo que pudiéramos observar aquí. Vamos ahora, chicas, a leer el 13, de 13 al 16, vamos a leer y vemos qué encontramos. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, y su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda la clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes, entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. Aquí lo que podemos encontrar, ¿verdad? Dentro de todo esto que acabamos de leer, es nada más la declaración en resumen que describe, ¿verdad?, cómo se cumplió exactamente y cómo ellos obedecieron, hicieron todo lo que tenían que hacer. Lo que yo puedo observar aquí, importante de poder interpretar, es donde dice, luego, el final, el último párrafo, luego el Señor cerró la puerta del arca, ¿ok? Si se fijan, Noé no tuvo que cerrar la puerta. ¿Por qué Noé no tuvo que cerrar la puerta? Fue Dios quien la cerró. Porque el que cierra la puerta para la salvación es Dios, es Jesucristo. Porque ¿de quién es prototipo el arca? De Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, ¿verdad? Ya lo habíamos explicado en el Génesis
uno. La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. 3 personas en uno, ¿ok? Entonces, ¿quién es el que cierra la puerta de la salvación? Jesucristo. Y aquí no lo comprueba, dando a entender que ningún hombre, ni Noé, ni ningún pastor, ni Buda, ni Hare Krishna, ni ningún profeta, ni ninguna virgen, ni ningún santo, nada va a cerrar la puerta de la salvación más que quién, Jesús, porque en Jesús es en quien encontramos salvación. ¿Ok? Dios mantuvo la puerta abierta en el arca hasta el último minuto. ¿Ok? Pero llegó un momento en que la puerta tenía que cerrarse. ¿Ok? Cuando la puerta está abierta, ahí es el periodo de gracia. ¿Ok? Para que la gente entre. Ustedes se acuerdan que en la clase pasada hablamos que Noé eso está en Pedro, les di el versículo, creo que está en Primera de Pedro, donde dice que Noé fue pregonero de justicia. ¿A qué se refiere eso? Que mientras él construía el arca y la puerta estaba abierta, Noé predicó de la salvación, porque en ese momento literalmente iba a caer una catástrofe por la inundación y se iban a morir, iban a perecer literalmente. Entonces él los estaba invitando a todos sus contemporáneos a entrar, vengan al arca, vengan a la salvación. Como hoy en día, ese es nuestro trabajo como hijas de Dios, como cristianas, invitar a nuestros contemporáneos en un mundo que está tal cual como en los tiempos de Noé, lleno de violencia, crímenes, asesinatos, cosas horribles, violaciones, de todo, cosas tremendas que hay hoy en día. Estamos llamadas también a ser pregoneras del evangelio, pregoneras de justicia, traer a las personas a quién, a los pies de Cristo, porque va a llegar un momento en que así como el arca, ¡fum!, se cerró, va a llegar un momento en que también en la tierra va a haber un pare, ¿ok? Un cierre. Y Jesús es el que abre, aquí lo importante de que pudiéramos aprender es que Jesús es la salvación. No hay ningún otro camino. Por eso el Señor lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través del Hijo. Entonces, Jesús es el que abre y Jesús es el que cierra la puerta de la salvación. Apunten este versículo, chicas, Apocalipsis 3:7. Miren lo que dice, se los voy a leer. Miren lo que dice, Apocalipsis 3:7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Quién es el santo? ¿Quién es el verdadero? ¿Quién es el que tiene la llave de David? Jesucristo. Aquí está hablando de Jesucristo. Se los vuelvo a leer. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. ¿Ok? Jesucristo es el que tiene la llave de la salvación. ¿Ok? Más claro que el agua. Los que quieran buscarlo de tarea, búsquenlo, Apocalipsis 3:7, ¿ok? Entonces, el arca era en ese momento la salvación de Noé y de su familia y la condenación para todo el resto del mundo, ¿verdad? No existen segundas oportunidades. El Señor dio una orden, se cumplió, dio un tiempo, tuvo misericordia, gracia por 120 años, chicas, hasta que llegó un momento en que se cerró la puerta, dice aquí, lo acabamos de leer. Vamos a leer ahora, chicas, del 17 hasta el 23 de una vez. Vamos a leer desde el 27 del 17 hasta el 23. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas.
Y ahí viene la triste. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano. Pereció todo ser que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Ahí vamos a ver qué podemos interpretar. Pues si bien, chicas, lo que pudiéramos ver, observar, interpretar es, bueno, las aguas siguieron creciendo, ¿verdad? De manera sobrenatural. La barca se mantuvo a flote, pero nos dice aquí el versículo 21 que así tal cual todas las personas que se quedaron fuera del arca perecieron, murieron, y no solamente todas las personas, sino también todos los animales, toda la creación de Dios. Prácticamente toda la gente, ¿verdad?, que estaba en ese momento, los contemporáneos de Noé, todos murieron, todos perecieron. Y a pesar de que se tomó 120 años, Dios mostró al mundo entero de ese momento, a Noé y a su familia, que Él cumple lo que dice, Él cumple lo que promete, porque nuestro Dios es un Dios fiel, tanto cuando es para bendición, como en este caso, que fue para destrucción, pero como les expliqué en la clase pasada, Dios es un Dios justo, ¿ok? Dios es un Dios justo que siempre, tarde que temprano, Él va a hacer justicia ante toda maldad. Y la vez pasada les comentaba que a veces nos preguntamos, ¿verdad? Como, ay, Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo van a estar los asesinos, los sicarios, las personas, tanta gente perversa, los violadores de niños, los que trafican órganos? Tranquilas, no se ha acabado el capítulo, ¿verdad? Todo eso va a llegar a un fin y nadie se va a salir con la suya. Todos vamos a ser juzgados de parte de Dios y todos van a tener, las personas estas malvadas, perversas, van a tener su consecuencia, porque Dios nos va a hacer, Dios va a hacer justicia. Dios no va a permitir, ¿verdad? Nunca que el mal prevalezca sobre el bien, así como aquí, ¿verdad? Dios no lo permitió y terminó, ¿verdad? Acabando con toda la especie humana y la raza humana por motivo del pecado. Pero nos da una enseñanza acerca de la salvación también, ¿verdad? Vamos a leer el último parrafito que nos quedó, que es el versículo 24. Dice, y la tierra quedó inundada 150 días. Imagínense, chicas, a veces creemos cuando escuchamos la historia de Noé que, ay, fueron 40 días y 40 noches y ya ahí se acabó todo. No, 40 días y 40 noches lloviendo. Pero después de que llovió, pues imagínense, quedó todo absolutamente inundado. Por 150 días, imagínense la cantidad de tiempo que estuvieron Noé y su familia en el arca. Por 150 días, primero 40 días lloviendo, después 150 días estancada el agua. Y en la próxima clase, en el capítulo 8, vamos a leer que en realidad el tiempo completo que estuvieron ellos ahí fue nada menos y nada más que un año. Porque todavía no nada más quedaron las aguas altas. ¿Cuánto tiempo tardó en bajar toda esa agua? Imagínense haber inundado toda la tierra. Miren nada más aquí lo que leemos acá más arriba, que el nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas. Imagínense para que eso baja, o sea, por eso es un montón de tiempo, ¿ok? Entonces, gente se pregunta aquí en este versículo, ¿verdad? En especial, y obviamente también en el 8, cuando leamos el 8, cómo pudieron estar los animales tantísimo tiempo, 150 días malos, más el resto que en total, como les digo, fue un año, ¿cómo pudieron estar
¿verdad? Tanto tiempo. ¿De dónde agarró Noé? Aunque Dios le dijo que él metiera también comida y provisiones para alimentarse ellos y los animalitos también. Pero algunos teólogos y eruditos piensan que Dios puso a muchos o algunos de estos animales en un periodo de hibernación durante todo este tiempo, ¿ok? Y hoy en día sabemos, ¿verdad? Porque la ciencia nos lo dice y la biología, ¿verdad? Que Dios provee a muchos animales de un instinto increíble de hibernación, ¿verdad? Y Él proporcionó este instinto a los animales, que es un instinto único y milagroso. Y ustedes saben que muchos animales, desde los mamíferos, los osos, las ardillas, hasta reptiles, anfibios, insectos, hibernan para poder sobrevivir las duras condiciones de cuando hay invierno, cuando hay falta de comida, cuando hay bajas de temperatura, ¿verdad? Ellos tienen esa capacidad dada por quién, por quien los creó, por Dios. Entonces, eso es lo que eruditos y teólogos, los que estudian a profundidad las escrituras, ¿verdad? Pueden creer, porque imagínense cómo tanta comida para un año, para tantísimos animales, imagínense vacas, elefantes, jirafas, de todo. Lo más lógico es que Dios los haya puesto a hibernar, ¿verdad? A estar dormidos en ese tiempo. Eso es algo, una característica de ellos, pues, esos animalitos maravillosa y sobrenatural y milagrosa que solo su creador, Dios, pudo haber hecho, ¿verdad? Así que hasta aquí nos vamos a quedar. Ahora vamos a ver cómo nos vamos a aplicar todo esto. Lo más importante, ¿no? ¿Cómo nos aplicamos todo lo que hoy leímos en este capítulo 7? ¿Cómo nos lo aplicamos a, a la vida, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, yo tengo como dos maneras que pudiéramos aplicárnoslo. Y ustedes se acuerdan cuando Dios le dijo a Noé, obviamente, que metiera a los animalitos dentro, que entraran los animalitos dentro del arca. Pregunta, ¿cómo harían Noé y sus hijos para colectar a todos esos animalitos? ¿Ok? Al parecer no hubo como que ningún problema, ¿verdad? Yo no dice ahí la Biblia como que el Noé estaba ahí como que arriándolos y jalándolos y se resistían. Imagínense la cantidad de animales que tuvieron que meter. Ahora, macho y hembra, o sea, imagínense la logística. A ver, ¿por qué no se metieron 14 machos, 29 hembras? O sea, piensen, piensen, echen a volar su pensamiento y a trabajar la maquinita del cerebro. ¿Cómo puedo ser posible que pudieran entrar? Bueno, pues también así como Dios les dio el instinto de hibernar a los animales, también Dios les ha dado a los animalitos el instinto migratorio, ¿ok? Que esto también funciona de una manera increíble, ¿ok? ¿Por qué funciona de una manera increíble? Porque no hubo necesidad ni de andarlos persiguiendo, ni de andarlos arreando, porque Dios mismo se encargó de lo que Él ya tenía planeado. Y ustedes, ¿verdad? Saben que los animalitos tienen esa capacidad de poder migrar cuando ven un peligro, cuando va a empezar a llover. ¿Sí o no ven a veces así una manada de pájaros? O cuando se vienen los truenos, ven una manada de pájaros. Si vemos en la televisión, en los documentales, Discovery Channel, Animal Planet, en el desierto, cómo vemos esa manada de animales corriendo, de cebras o de lo que sea, cualquier tipo de animal, jirafas, porque viene una tormenta de esas tormentas como estilo, ¿cómo se llaman esas tormentas de polvo con aire? O cuando va a venir algún fenómeno sobrenatural, ¿verdad? Ellos, ¿quién les avisa? ¿Quién les dice si los animales no tienen raciocinio como nosotros? ¿Quién les avisa? ¿Cómo ellos saben? ¿Cómo ellos predicen lo que va a pasar en el medio ambiente? ¿Cómo saben? Lo vemos, oye, eso está ahí en la ciencia, lo podemos ver en la televisión, ¿verdad? Nosotros mismas, con los pájaros.
Los cuervos, ¿sí o no? ¿Quién no se ha topado con una manada así que cuando va a llover, cuando hay un viento, cuando va a venir un huracán, cuando, pues obviamente Dios les dio esa capacidad, ¿verdad? A ellos también. Entonces, al parecer no hubo ninguna complicación. ¿Y dónde lo podemos corroborar? Si nos vamos al 7, al capítulo 7, versículo 8, miren lo que dice. De los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que se arrastran por el suelo, entraron con Noé por parejas. Enteraron con Noé. Ellos se enteraron, ellos mismos se enteraron a la barca. Ok, entonces, Noé fue obediente y hizo su parte, ¿cierto? ¿Cuál fue la parte de Noé? Construir el arca. Esa fue la parte de él. Ok. Y nosotros, hoy en día, hacemos lo opuesto de Noé en las circunstancias que pasamos. Nos preocupamos a veces por los detalles de esta vida de los cuales no tenemos control. ¿Sí o no? Nos descuidamos de las cosas que no tenemos control. Pero hay cosas que sí tenemos control. ¿Cuáles son las cosas que sí tenemos control? Nuestras actitudes, nuestras responsabilidades, nuestras relaciones. ¿Ok? Tratemos hoy en día de parecernos un poquito a Noé. Él se preocupó por lo que él tenía control. Haga el arca, haga el arca. Y Dios le dijo, deje que yo me encargue de todo lo demás, lo sobrenatural. Igual nosotros hoy en día, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que aprender hoy. Dejar de preocuparnos sobre las cosas que no tenemos control y preocuparnos por las que sí tenemos control. Yo siempre les digo, nosotros hagamos lo natural, que Dios va a hacer lo sobrenatural. En cualquier circunstancia que estemos pasando, cualquiera de ustedes en este momento o en un futuro, cualquiera, si va a buscar un trabajo, si va a poner un negocio, si está teniendo un problema en su matrimonio, si está poniendo problemas con sus hijos, si alguien la está persiguiendo porque la está demandando, en lo que sea, usted enfóquese en lo que usted tiene control, sea diligente y haga humanamente lo que usted tiene que hacer. En el ejemplo de está buscando trabajo, pues busque trabajo, aplique a varias compañías, prepárese si requieren a alguien con ciertas actitudes y dones y talentos, prepárese para ir a aplicar, ¿verdad? Vaya a las entrevistas, levántese temprano, haga lo que tiene que hacer y deje que Dios opere en todo lo demás, que Dios le abra la puerta en el lugar correcto, en el trabajo correcto, igual con cada circunstancia que tengamos. Si va a abrir un negocio, igual, ¿verdad? Pero estamos siempre con temores, con angustia, pensando si esto va a pasar, si no puede pasar. No, el Señor es fiel, el Señor cumple lo que Él promete. Si usted le pide al Señor que tome control sobre esa situación que está pasando, confíe, haga su parte humana, que deje que Dios haga lo sobrenatural. Si lo hizo, imagínense, con este tremendo ejemplo que tenemos aquí con el arca de Noé, con los animales, con mayor razón, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Por supuesto. Entonces, esa sería una manera en que nos pudiéramos aplicar, aprender de Noé. Noé se enfocó en su parte y dejó que Dios hiciera el resto. Entonces, hoy les vuelvo a decir a ustedes igualito. Enfóquense en lo natural y dejen que Dios haga lo sobrenatural. Ustedes hagan su parte, que Dios va a hacer la de Él. Y confíen, confíen. Otra cosa en la que nos pudiéramos aplicar lo que leímos hoy también es, si se fijan en el último versículo que leímos, el 24, dice aquí que Noé y su familia estuvieron ahí 150 días y que en realidad ya les expliqué que la próxima clase lo vamos a ver, fueron un año completito, imagínense.
¿Cuánta paciencia, piensen, cuánta paciencia debieron de haber tenido? Desde todo, o sea, los 100 años de la construcción, ya me imagino las burlas de toda la gente, las humillaciones, y ellos sus bajones a lo mejor de fe ahí luchando y peleando su fe, después el tiempo que estuvieron en el diluvio, los 40 días, después los 150 días para en que estuvieron con el agua estancada, después todo lo que empezó a bajar. ¿Cuánta paciencia? Yo creo que aquí el Señor nos está hablando a todas qué tan bien andamos en la paciencia, porque a veces le pedimos al Señor algo. ¿Cuántas veces no le pedimos al Señor algo? Y como no nos contesta rapidito, porque nosotros nos gusta que el Señor nos conteste rapidito, ya oré una semana, ya oré 6 meses, ya oré un año, ya que el Señor me conteste, ¿verdad? ¿Y qué pasa si no nos contesta? Nos desanimamos, y a veces hasta dejamos de orar, inclusive hasta dejamos de creer que Dios pueda obrar en eso que estamos orando o en eso que le estamos pidiendo. Así que aprendamos hoy de esta familia que fue no solamente un ejemplo de fe para nosotras, chicas, sino también un ejemplo de obediencia y de paciencia también. Eso es lo que hoy nos pudiéramos aplicar. Fe, obediencia y paciencia. ¿Ok? Fe, obediencia y paciencia. Así que eso es lo que hoy el Señor nos está hablando. Cualquiera de ustedes que esté viviendo cualquier situación en este momento, yo ahorita tengo como 3, 4 situaciones en las que estoy y el Señor me está hablando a través de su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. ¿Ok? Así que cualquier situación que usted, obediencia, fe y paciencia, nos está hablando hoy el Señor. Así que vamos a orar, chicas, para terminar ya el estudio bíblico. Aquí nos vamos a quedar. La próxima clase vamos a estudiar el número 8, el capítulo 8. Busquen de tarea los versículos que les di, mediten en ellos. Y bueno, vamos a orar para que el Señor, ¿verdad?, nos llene de lo que nos hace falta, de lo que aprendimos el día de hoy, en todo lo que cualquiera de ustedes, ¿verdad? Yo estoy segura que todas de ustedes están pasando ciertas circunstancias en su vida, ciertas situaciones, así que vamos a ponerlas en las manos del Señor, ¿ok? Vamos a orar, chicas. Gracias, Señor, te damos por esta palabra tan maravillosa, Señor, por esta enseñanza que tú nos das, Padre. Gracias, mi Dios. Hoy venimos delante de tu presencia, estas mujeres, Señor, valientes y esforzadas, y yo junto con ellas, Señor, a orar, Padre, a pedirte, Señor, que seas tú, mi Dios, dándonos lo que nos hace falta, Señor, en esta noche, a través de esta palabra llena de sabiduría, mi Dios. Llénanos, Señor, de fe, de paciencia, de esperanza, de obediencia, Padre. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que tú eres nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor. Tú no solamente nos provees techo, comida, abrigo, dinero, Señor. No, también nos provees todas las cosas espirituales, todo lo que necesitamos, Señor. Por eso hoy venimos delante de tu presencia, cada una de nosotros con la situación o situaciones que estemos pasando en este momento, a ponerlas en tu trono para que seas tú tomando control, Señor, de cada una de ellas. Ayúdanos, Señor. Trae a nuestras vidas todo lo que necesitamos. Tú sabes lo que cada una de nosotros necesitamos. Trae sabiduría, trae paciencia, trae revelación, Señor, trae obediencia. Padre, fe, Señor, ayuda a nuestra fe, Señor, así como el centurión te lo pedía. Ayuda a nuestra fe. Necesitamos, Señor, crecer en la fe. Queremos creer, Padre, tremendo ejemplo que nos has dado hoy con la vida de Noé y su familia. Queremos aprender a ser pacientes, Señor, y a no desesperarnos, a dejar en tus manos todo lo que nosotros no tenemos control. Bendito Dios. Ayúdanos a poder hacer nosotros lo natural y a dejarte a ti hacer lo sobrenatural en nuestras vidas. Llénanos cada día más de ti. Pon anhelo en nuestros corazones de buscarte, Señor, a través de tu palabra, de la oración, a través de ir a la iglesia, Señor, a través de la alabanza y de la adoración que hacemos a ti.
Gracias, Señor, te bendecimos en esta noche. Te exaltamos, te glorificamos, porque solo tú, mi amado Jesús, eres el único digno de adoración, digno de gloria. Gracias, bendito Dios, por cada bendición que nos das. Te pido por la vida de cada una de estas mujeres, Señor. Bendícelas en todo lo que hagan, prospéralas en todas las áreas de su vida, así como prospera su alma, Señor. Clamamos por la vida de Ronito que está en el hospital, Padre. Pon tu mano poderosa sobre él. Levántalo, Señor, de esa cama. Sácalo de ese hospital sano, Señor. Glorifícate con poder, Padre bendito. Ten misericordia. Él es tu hijo, él es tu discípulo, él es tu siervo, Padre. Venimos unidas en oración, porque tu palabra lo dice en Isaías 53:5, que por la llaga de Cristo ya Ronito ha sido sanado, Señor, y nosotros en fe lo creemos, Padre. Te pedimos también por Gaby, Señor, que no permitas que ningún virus, Señor, ninguna bacteria, ninguna enfermedad en ese hospital la toque. Tu palabra dice que ningún mal nos sobrevendrá, que ninguna plaga tocará nuestra morada, y nosotros en fe lo creemos, Padre. Gracias, Señor, porque creemos en ti, Señor, en tus promesas y sabemos que los vas a sacar de ahí, de ese hospital, sanos, Señor. Te bendecimos en esta noche, te glorificamos y te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la honra. Y te pedimos todo esto en el poderoso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. 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 Chicas, les mando Amén. besos, bendiciones. Nos vemos el martes que viene, el que sigue, en 2 martes. Ahora sí ya, no va a haber tantas vacaciones tan largas. Lo voy a poner en el chat para las que entraron tarde y lo quieran regresar un poquito, hagan su tarea. Y bueno, si Dios quiere, nos vemos de este martes al otro. Ay, Sheila no se conectó hoy. Esos devocionales que Sheila manda, de verdad que son una bendición. De verdad que una bendición. Así que escúchenlos todos los días. Dios siempre tiene ahí una micropalabrita ahí para levantarnos, ¿verdad? La esperanza, el ánimo, para fortalecer nuestra fe. Siempre el Señor nos está hablando con esos devocionales cortitos de mañana. Así que no dejen de escucharlos, chicas. ¿Ok? Gracias, chicas. Nos vemos. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches a Bendiciones. todos. Que Dios les bendiga. Igualmente a ti y a todas ustedes. Bye.